Bienvenidos a una charla corta sobre interacciones entre medicamentos y las pruebas de laboratorio. Mi nombre es Diego Moreno, de la empresa DSBC Sapere Audi. Pero bueno, empecemos. La práctica de laboratorio clínico representa una parte esencial de la toma de decisiones clínicas. Influye entre el 60 al 70% de las decisiones médicas. Por lo tanto, es esencial e importante establecer estas interacciones o reconocerlas, que permitirán disminuir posibles errores en el diagnóstico o en el tratamiento de diferentes patologías. Los DLTI, ¿sí?, o interacciones entre medicamentos y pruebas de laboratorio no reconocidos pueden dar lugar a resultados de laboratorio falsos, interpretaciones erróneas, diagnósticos incorrectos o retrasados, costos adicionales por pruebas adicionales innecesarias o terapia inadecuada, ya que todo esto puede causar decisiones clínicas falsas. Es necesario verificar adecuadamente todos los procesos y sobre todo las pruebas de laboratorio que tienen su relación directa hacia las decisiones médicas. La prevalencia de las interacciones entre medicamento y pruebas de laboratorio es del 43%, un valor o un porcentaje bastante elevado que permite discriminar y entender la importancia de identificar los DLTI. Los DLTI no reconocidos, ¿qué consecuencias tiene? Pruebas de laboratorio mal interpretadas, diagnósticos incorrectos o retrasados, costos innecesarios por pruebas de laboratorio adicionales, terapia inadecuada y por ende decisiones clínicas falsas. Pero ¿cuántos tipos de DLTI tenemos? Existen dos: interacciones fisiológicas y analíticas. Hablaremos de la primera, interacciones fisiológicas. El fármaco provoca alteraciones en los resultados del laboratorio. Más adelante podemos ver una tabla consolidada de aquellas interacciones ya reconocidas de acuerdo a la bibliografía. Segundo, efectos secundarios o no deseados de los medicamentos. ¿Dónde podemos encontrar esta información? En los insertos o en la información dada por el fabricante de los medicamentos, ya que ellos han hecho pruebas o ensayos clínicos que determinan en qué porcentaje, valor o consecuencia tienen sus medicamentos en diferentes tipos de pruebas de laboratorio o cambios en diferentes valores hematológicos también o estructuras de las células sanguíneas. Luego tenemos el siguiente, que son los analíticos. El fármaco y sus metabolitos alteran el proceso analítico que interfiere directamente con algún componente químico de la reacción, que quiere decir que el metabolismo puede llegar a relacionarse con el reactivo de laboratorio, produciendo una interferencia directa o indirecta y provocando resultados erróneos como tales. Pero, ¿cuál es el efecto? Es lo que tenemos que preguntarnos. El incremento o disminución en la concentración de un analito o de varios analitos, ¿no? La pregunta es la que debemos hacernos de, ¿existe información sobre estas interacciones? Claro que existen. Yo he podido recopilar alrededor de 6 bibliografías o 6 datos de estudios bastante explícitos sobre estas interacciones. ¿Cómo? Los voy a mencionar en este momento. Interferencia de medicamentos con pruebas de laboratorio, que fue del 2023. Interacciones de pruebas de laboratorio con los medicamentos, ¿sí? Luego, el conocimiento de las interacciones entre las pruebas de laboratorio
es importante prevenir diagnósticos adicionales e innecesarios. Monitoreo en tiempo real de las interacciones, errores de diagnóstico y interacciones potenciales, fármacos, pruebas de laboratorio para pacientes hospitalizados de cuidados intensivos. Vamos a uno de estos papers y vamos a llevar los resultados para su conocimiento. Este es en Países Bajos, donde se hizo un estudio donde se determinó que se tomaron en cuenta 1.585 pruebas de laboratorio, de las cuales 1.485 tuvieron interacciones con los fármacos. ¿Qué quiere decir? Que existía interferencia de varios medicamentos o un mismo medicamento que puede afectar a diferentes determinaciones dentro del laboratorio. Estos estudios que provocaron, ¿sí?, en Países Bajos, como es en Holanda, se propuso implementar un sistema electrónico de apoyo a la decisión clínica, o en sus siglas conocidas como CDSS, para la monitorización en tiempo real de estas interacciones. Se programaron las llamadas reglas clínicas para alertar a los especialistas médicos sobre posibles interacciones con los medicamentos. Se detectaron aproximadamente 65 alertas por día en un hospital. Las alertas de estas interacciones fueron notificadas con mayor frecuencia. Fueron las de inhibidores de la bomba de protones de potasio en el 16%, los beta bloqueantes de potasio 11% y las estatinas de creatina quinasa 11%. Como podemos observar, estos estudios arrojaron valores muy significativos dentro de la identificación de estas interacciones. ¿Cuáles son los efectos de los medicamentos dentro de las pruebas de laboratorio? Vamos a hablar sobre un tipo de medicamento en esta ocasión. Los citostáticos son sustancias que demoran o detienen el crecimiento de las células, inclusive las células cancerosas, sin destruirlas. ¿Pero qué medicamentos tenemos aquí? El busulfano, ciclofosfamida y el melphalan, ¿sí? ¿Pero qué provocan dentro de las células sanguíneas? En este caso, el primero, neutropenia, ¿sí?, como yo los mencioné. Existen medicamentos que pueden causar o alterar diferentes valores a nivel hematológico. En este caso se menciona sobre la neutropenia, pudiendo necesitar entre 50 y 60 días para alcanzar la recuperación adecuada de los valores normales. También induce a una anemia y una plaquetopenia o disminución de las plaquetas. La ciclofosfamina produce leucopenia grave que habitualmente se recupera antes de la segunda semana de la evolución. Y el melphalan causa leucopenia y trombocitopenia. Es necesario entender que ya existe información de los medicamentos que pueden alterar estos valores o disminuir la población, diríamos, de diferentes células sanguíneas en el organismo, que hay que tomar muy en cuenta dentro de la farmacovigilancia, ¿sí?, que es necesario reportarle, porque puede existir una relación de tipo genética con la población ecuatoriana. Es necesario identificarlos a tiempo. Y por ende, se necesita establecer una tabla que permita reconocer, definir, entender e identificar cuáles son las interacciones ya reconocidas o reportadas por la literatura. Tenemos los diuréticos, los antihipertensivos, los analgésicos, los corticoides, antieméticos, antiulcerosos, hipolipemiantes, antiepilépticos, antibióticos, antifúngicos, entre otros, ¿sí? Esta información se encuentra en la fuente de CIMA, que es un portal de la Agencia Española de Medicamentos.
es muy interesante irnos a ese tipo de plataforma para descargarnos el instructivo o la ficha técnica que nos permitirá verificar estos cambios dentro de los valores o pruebas químicas o bioquímicas realizadas en un paciente. Fuentes bibliográficas podemos utilizar CIMA, sí que es una página web que nos permite tener toda la información de los medicamentos. La otra es la página de EudraVigilance, que es de la Unión Europea, que tenemos aquí medicamentos humanos y veterinarios. Por último tenemos la fuente de consulta, que también es otro interesante, que es VigiAccess, donde es de la Organización Mundial de la Salud y permite tener una información bastante robusta sobre las posibles interacciones con las pruebas de laboratorio. Pero bueno, espero que les haya gustado esta charla corta sobre las interacciones de los medicamentos y las pruebas de laboratorio. Existen muchos enlaces que nos pueden dar información relevante de los medicamentos y por ende es necesario incluir esta información dentro de nuestras actividades diarias de laboratorio clínico, siempre preguntando qué medicamentos toma el paciente o por cuánto tiempo ha tomado estos medicamentos. Como pudimos observar en el tema hematológico, existe un tiempo determinado en donde las células retoman sus valores normales. Es necesario recopilar toda esta información para tener un mejor resultado y un diagnóstico adecuado y una decisión médica correcta. En Países Bajos se ha establecido un software que permite identificar y alertar sobre estas interacciones. Es un software pagado que es hecho por una empresa de Países Bajos, ¿no? Siempre tomemos en cuenta que cada persona es un individuo diferente y por ende tiene una estructura genética diferente. Por ello es necesario unir el tema del laboratorio clínico, los medicamentos, la farmacovigilancia y el tema de la reactivovigilancia, que también son muy importantes. Pero bueno, en otra ocasión les hablaré sobre estos temas que son muy importantes dentro del laboratorio clínico y que tienen interrelación como la farmacovigilancia, la tecnovigilancia, la reactivovigilancia. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Moreno de Sapere Audi.